Buenas noches, les doy la bienvenida a nuestro estudio de mitad de semana, donde vamos a estar estudiando a través del libro de Nehemías. Y el estudio de hoy es en Nehemías capítulo 1. Y vamos a empezar, pero la realidad es que todos nosotros enfrentamos momentos en los que vemos ruinas a todo nuestro alrededor, relaciones quebrantadas, sueños destruidos, o incluso nuestra fe debilitada. Es fácil acostumbrarnos a esto y acostumbrarnos al caos y la decepción, a la derrota como algo normal. Pero Dios no nos llama a resignarnos ni a rendirnos, sino a responder con un corazón sensible y dispuesto a la acción. En el libro de Nehemías encontramos un hombre que, a pesar de su posición privilegiada en un palacio con un cargo buenísimo, no cerró los ojos ante la necesidad de su pueblo. Su historia nos enseña que la verdadera restauración comienza en nuestro corazón, con compasión, con oración y con una disposición a obedecer a Dios. En este capítulo vamos a estudiar y vamos a explorar 4 diferentes temas. El primero es cómo Dios despierta un corazón sensible ante la necesidad. Segundo, la importancia de la oración con humildad y arrepentimiento. Tercero, la fe que se apoya en las promesas de Dios. Y cuarto, la disposición para ser parte de la solución. A través del libro de Nehemías, vamos a descubrir que Dios no solo busca hombres y mujeres que están dispuestos a orar, sino que están dispuestos también a actuar. Así que los invito a que me acompañen mientras estudiamos el libro de Nehemías y que sea de gran bendición para ustedes. Mi nombre es Chachi, soy el pastor de la iglesia Calvary Bogotá y les doy la bienvenida a este estudio. Oremos. Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo, que podemos estar en tu palabra, Señor, que podemos, Señor, apartar un tiempo de escuchar de ti, Señor. Pedimos que tu Espíritu Santo esté, Señor, sobre nosotros, Señor, sobre nuestra mente, Señor, sobre nuestro corazón, Señor. Que estemos dispuestos a aprender de ti el día de hoy. Te damos las gracias y te pedimos que bendigas este tiempo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. El título de este estudio se llama Reconstruyendo con un corazón sensible. Y nuestro primer punto es un corazón que se conmueve. Nehemías capítulo 1, leamos juntos, versículo 1 al 3, dice: Palabras de Nehemías, hijo de Jacalías. Aconteció que en el mes de Kislu, en el año 20, que estado yo en Susa, capital del reino, vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos hombres de Judá. Entonces les pregunté por los judíos que habían escapado, los que se habían salvado de la cautividad, y por Jerusalén. Y ellos me dijeron: el resto, los que se salvaron de la cautividad, allí están en la provincia, y están en una situación muy difícil y vergonzosa. El muro de Jerusalén está en ruinas y sus puertas están destruidas por el fuego. En estos primeros versículos vemos aquí que Nehemías era un hombre muy importante. Estaba en la capital, pero no solo eso, estaba en el palacio real. Muchas veces cuando nosotros llegamos a un lugar cómodo en nuestra vida o de pronto a un lugar exitoso, muchas veces nos olvidamos o nos dejamos de preocupar o interesar por los demás. No sé si has tenido esa situación en tu vida. De pronto conocías a alguien y ahora que ya tiene plata o es famoso, de pronto se fue para los Estados Unidos, ya ni se acuerda de uno. Y triste, porque el Señor nos ha llamado a siempre recordar y amar a otros. Pero esa es la naturaleza humana, nuestra naturaleza pecaminosa. El ser envidiosos o egoístas, buscando solo lo nuestro, pero el Espíritu Santo obrando en nosotros nos transforma.
Me encanta lo que dice en Filipenses capítulo 2, versículo 4. Dice, no busquéis cada uno su propio interés, sino más bien los intereses de los demás. Eso va completamente al revés a lo de este mundo. Este mundo habla todo sobre yo, sobre lo que yo quiero, lo que yo necesito. Yo soy lo más importante. Pero aquí la Biblia nos dice que debemos poner otras personas sobre nuestros propios intereses o deseos. Completamente lo contrario del mundo. Pero esa es la razón por la cual Jesús es lo contrario del mundo. Esa es la razón por la cual hemos sido llamados a la luz y no a la oscuridad. Por eso nos ha llamado Dios a ser diferentes. Así que muy interesante que Nehemías, estando en una posición privilegiada, estando en un trabajo importante, aún le importa preguntar sobre Jerusalén, aún le importa preguntar sobre los otros judíos. Nehemías nunca había ido a Jerusalén, no conocía de esa área y aún su corazón estaba preocupado por estas personas. ¿Y cuál fue la respuesta de Hanani, su hermano? No fue una buena noticia. El muro estaba en ruinas y las puertas destruidas. Tú de pronto te estás preguntando, pues ¿qué importa si los muros están destruidos? ¿Qué importa si las puertas están quemadas? Importa mucho. Más que todo en los tiempos antiguos, las murallas o los muros de una ciudad eran tan importantes porque eran la línea de defensa de esa ciudad. Una ciudad sin muros era una ciudad derrotada, era una ciudad que no tenía seguridad, una ciudad sin paz, una ciudad donde la violencia, donde el terror, donde cualquier mal podía pasar en cualquier momento, porque no tenían la seguridad. ¿Cómo están los muros de tu vida en esta noche? ¿Estás viviendo en derrota, avergonzado? ¿O estás viviendo en victoria con Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador? Hay una gran diferencia entre una ciudad con las murallas o los muros destruidos y una ciudad fuerte y segura. Me encanta lo que dice el Salmo 46, versículo 1. Dice, Dios es nuestro refugio y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no tememos, aunque la tierra sea removida y aunque se traspasen los montes al corazón del mar, no seremos conmovidos. Eso es lo que pasa cuando Dios es tu fortaleza, cuando Dios es tu protección, cuando Jesús está en tu vida y es Señor de tu vida. Tú tienes esa paz, tú tienes esa seguridad de saber que los muros más fuertes que existen, que son nuestro Señor y Salvador, nos protegen y nos guardan. Pero mira lo que dice en Salmo 91, versículo 2. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. ¿Cómo están las murallas de tu vida? ¿En quién estás confiando? ¿En quién estás buscando seguridad, paz? ¿En este mundo? ¿En tus finanzas? ¿En tu salud? ¿En tu trabajo? ¿En tus propias fuerzas? Eso no se compara a la paz que viene del Señor. Eso no se compara a la seguridad que proviene de nuestro Señor y Salvador Jesús. No se compara. Algo que pasó muy interesante, y nosotros hemos hablado mucho sobre este tema, es sobre la pandemia. No sé si ustedes se sorprendieron de la misma manera que yo me sorprendí, que el mundo fuera a ser completamente detenido, completamente derribado por algo que ni siquiera podemos ver con nuestros ojos, por un virus tan pequeño que completamente destruyó vidas, destruyó negocios, destruyó matrimonios, destruyó finanzas, destruyó iglesias. Pero yo creo que la pandemia fue algo muy importante para mostrarnos que nuestra seguridad, nuestra paz, no proviene de estas cosas del mundo, no proviene de las cosas que podemos ver, sino que provienen de Dios.
lo que es para siempre. Así que nuevamente les pregunto, ¿cómo están las murallas de tu vida? Y si Dios te está llamando a reconstruir, si Dios te está llamando a reedificar, que el fundamento de esas murallas no sean tus propias fuerzas, sino que sea nuestro Señor Jesús. Continuemos. Nuestro segundo punto, un corazón conmovido por la necesidad. Nehemías capítulo 1, versículo 4 dice: Cuando oí estas palabras me senté y lloré. Hice duelo por unos días, ayuné y oré delante de Dios de los cielos. La reacción de Nehemías demuestra un corazón conectado a Dios, un corazón sensible, un corazón lleno de compasión por otras personas. Yo quisiera siempre tener ese corazón. Yo quisiera que todos los cristianos tuvieran ese corazón, un corazón lleno de compasión y amor por los demás. Este sería un mundo muy diferente. Pero de nuevo les digo, somos pecadores. Muchas veces somos egoístas, somos envidiosos, buscamos solo lo de nosotros y fallamos. Pero me encanta esta promesa en Ezequiel, capítulo 36, versículo 26, dice: Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. ¡Qué bonita palabra! Me encanta esta frase del teólogo Charles Spurgeon que dice: la compasión que fluye de un corazón cristiano es una señal del poder transformador de Cristo en nuestras vidas. Amar a otros es reflejar su carácter. El amar a otros no es una opción siendo cristianos, es un fruto que resulta de nosotros siendo cristianos. Es muy importante tener un corazón que sufre por los demás, que llora por los demás. ¿Cuándo fue la última vez que oraste, que ayunaste y que lloraste por alguien más? Muchas veces podemos decir: no, pues yo estoy orando mucho porque estoy en una situación y me está pasando esto y yo necesito esto y yo necesito que Dios me haga esto y que esto y esto. Todo es yo. ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste y dijiste: necesito orar por mi hijo, necesito orar por mi hija, necesito orar por mi esposo, mi esposa, necesito orar por mi familia? ¿Cuándo fue la última vez que oraste por alguien más? Porque Nehemías no solo lloró. Muchas veces nuestra única reacción es emocional, nos ponemos tristes, vemos una situación en internet o en Facebook y decimos: ¡ay, qué triste! ¡Ay, qué tristeza! Me pongo muy triste de ver esa situación que está pasando. Y nuestra reacción es solo emocional. Pero Dios nos quiere llevar más allá de la emoción. Dios nos llama a ser hombres y mujeres de acción. ¿Qué significa eso? No significa vender todo, empacar todo en una maleta y irme para el desierto, irme a ayudar a la gente. Si eso es lo que Dios te ha llamado a hacer, pues gloria a Dios. Pero muchos piensan que la oración no tiene poder. Pero esto está tan lejos de la verdad. Porque la gente dice: no, pues ¿para qué me pongo a orar? Que eso no hace nada. Mejor póngase a hacer en vez de orar. Pero qué triste que nosotros pensamos de esa forma. Pensamos que la oración no tiene poder, pero no es así. Por eso me encanta tanto esta escritura en Filipenses capítulo 4, versículo 6, donde el apóstol Pablo dice: por nada estén afanosos, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y danle gracias. Y la paz de Dios, escuchen esto, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús.
Estás pasando por un tiempo de depresión, estás pasando por un tiempo de angustia. Busca al Señor, ora al Señor. Tu familia está pasando por dificultades, tu hermana, tu hermano, tu hija, tu hijo. Ora por ellos. Ora por ellos. No te rindas. Que el Señor escucha tus oraciones. El Señor te escucha. Santiago capítulo 5, versículo 16 dice: la oración del justo es poderosa y eficaz. La oración tiene poder. Nunca pienses que la oración no es importante. Entonces vemos a Nehemías escuchar esta mala noticia de que la ciudad que las murallas están destruidas, que la ciudad está en vergüenza y en ruina. Y en vez de ponerse a hacer un plan, porque muchas veces nosotros pasamos por eso, ¿cierto? Entramos a una situación difícil y ahí mismo ponemos a hacer, listo, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer una rifa, tenemos que hacer algo y tenemos que solucionar esto como lo tenemos que solucionar. Mira la respuesta de Nehemías. ¿Algo terrible está pasando? Hay que orar. Hay que orar. Y muchas veces nos reímos porque algunas veces esa fue la reacción de nuestras abuelas, nuestros abuelos, que decían: ay, mijito, está pasando algo terrible, hay que orar. Y uno dice: no, hay que actuar. Pero la realidad es que orar es actuar, y de la forma más sabia. Así que les animo, nunca piensen que la oración no es importante, porque lo es. Ahora vamos a ver cómo Nehemías oró al Señor con esta petición. Vamos a ver nuestro tercer punto, una oración de humildad y arrepentimiento. Y dice en Nehemías capítulo 1 versículo 5: y le dije: te ruego, Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guardas el pacto y tienes misericordia de los que te aman y observan tus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti, día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos. Confieso los pecados que los hijos de Israel hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado en extremo. Nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo. ¡Wow! Mira cómo Nehemías empieza esta oración. ¿Cómo fue la oración de Nehemías? Yo declaro, yo decreto, yo ato, yo ordeno que los muros sean construidos de nuevo. No. Su oración proviene de un corazón humilde y arrepentido. Esa es la forma que debemos de venir ante Dios, humildes y arrepentidos, no imponiendo nuestra propia voluntad, no imponiendo nuestro propio deseo. La oración de Nehemías proviene de un corazón humilde y arrepentido. Mira lo que dice en Miqueas capítulo 6 versículo 8, uno de mis versículos favoritos de la Biblia. Dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Humildad y confianza pueden ir de mano a mano. No tenemos que estar en una situación donde estamos tan asustados de hablar con Dios, donde decimos: no, yo no puedo hablar con Dios, no puedo. Para eso vino Cristo, para unirnos con Dios, para que podamos ir
con toda confianza delante de Dios y traer nuestras peticiones a Él. Mira lo que dice en Hebreos capítulo 4, versículo 16. Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Nosotros tenemos el privilegio de ser hijos e hijas de Dios. Y con ese privilegio tenemos el derecho de venir confiadamente ante su trono para buscar su voluntad en nuestra vida. Pero tenemos que entender la importancia del arrepentimiento. Aquí vemos a Nehemías confesando su pecado a Dios y arrepintiéndose de su pecado. Y me encanta que él toma el pecado de todos los israelitas y se incluye también en él. Él no dice, ay, perdona a esos israelitas necios que han estado haciendo sus propios deseos y lo que ellos quieren. No, él mismo se pone en esa situación. Yo y la casa de mi padre hemos pecado. Porque todos hemos pecado. Entonces nosotros vemos la importancia del arrepentimiento. Me encanta esta frase de John Piper que dice, el arrepentimiento es un giro del corazón desde el pecado hacia Dios y es un cambio de mentalidad que lleva a un cambio de acción. Es un giro de corazón, el arrepentimiento. La humildad y el arrepentimiento de Nehemías prepararon el camino para la intervención de Dios. Y muchas veces nosotros vemos eso. Vemos una situación muy grave y muy terrible que está pasando, pero cuando vamos directamente al Señor, humildes, arrepentidos, con corazones abiertos, sabemos que Él escucha nuestras oraciones. Así que esa parte es muy importante. Ahora, ¿quieren escuchar a Nehemías declarar, decretar? Lo hace aquí, en Nehemías capítulo 1, versículo 8. Y este es nuestro cuarto punto. Una oración basada en las promesas de Dios. Y dice Nehemías, en versículo 8, acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés, tu siervo, diciendo, si vosotros pequéis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volvéis a mí y guardéis mis mandamientos y los ponéis por obra, aunque vuestra dispersión sea hasta el extremo de los cielos, de allí los recogeré y los traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Mira eso tan increíble. La fe de Nehemías no estaba basada sobre emociones, sino sobre la palabra de Dios. Hermanos, podemos declarar las promesas de Dios. Podemos declarar la bondad y la fidelidad de Dios en nuestra vida. Lo que no podemos hacer es imponer nuestra voluntad en la voluntad de Dios. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Así que cuando nosotros declaramos algo, declaramos, esfuérzate, hombre valiente, porque Dios está contigo, porque Él nunca te dejará, nunca te desamparará, nunca te abandonará. Él está siempre contigo. Declaremos las promesas de Dios en nuestra vida, porque ahí está un aire fresco para nuestras vidas, ahí está un refuerzo para nuestra fe en las promesas de Dios. Aquí es interesante porque Nehemías está aquí hablando sobre Deuteronomio capítulo 30, versículo 4, que dice, aun si tus desterrados estuvieran en las partes más lejanas de los cielos, de allá te recogerá Jehová tu Dios y de allá te hará volver. A mí me encanta esta escritura porque habla a mi corazón de una forma muy clara, que el amor de Dios no tiene límites y que no importa lo lejos que tú estés de Dios, no importa lo profundo que estés en tu pecado, el amor de Dios te va a buscar, te va a perseguir.
No hay lugar humano que nos podamos escapar del amor de Dios. Y qué bonito eso. Una promesa que yo puedo guardar en mi corazón. Una promesa que tú puedes guardar en tu corazón. Puede ser que tu hijo o hija estén lejos de Dios. Digan, ya no quiero escuchar más de la iglesia, ya no quiero escuchar más de Jesús. Y eso rompe el corazón de un padre. Como muchos años yo estuve lejos de Dios y mis papás oraban por mí. Pero aún así el amor de Dios me persiguió y me alcanzó en los lugares más lejos. Mira lo que dice en Mateos capítulo 7. Decid, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Estos versículos nos invitan a confiar en que Dios está dispuesto a responder cuando buscamos su presencia con un corazón sincero. Me encanta esta frase de Martín Lutero, que dice, la oración no es para cambiar los planes de Dios, es para confiar y descansar en su soberana voluntad. Voy a leerlo de nuevo. La oración no es para cambiar los planes de Dios. No podemos cambiar los planes de Dios. Los planes de Dios son los planes de Dios. Es para confiar y descansar en su soberana voluntad. Y decir, Señor, esto está fuera de mis manos. No sé por qué está pasando esta situación. No sé por qué estoy pasando por esta enfermedad, por esta prueba. Pero Señor, que yo sé que tus planes son más altos que los míos. Y aunque no entienda por qué, yo entiendo y yo sé que tú tienes un plan en mi vida. Y a través de este dolor, a través de esta enfermedad, a través de esta situación, puede ser económica, tú tienes un plan y voy a confiar en ti. Muchas veces se nos olvida que el medio de una tormenta puede ser la perfecta voluntad de Dios. Si se acuerdan cuando Jesús estaba con sus discípulos y les dijo a ellos, vámonos al barco y vamos al otro lado. Y justo en medio, mientras Jesús dormía en el barco, una tormenta vino y empezó a arrastrar este barco de lado a lado, que pensaban estos hombres que no eran cualquier hombres, eran pescadores, eran hombres machos, así hombres del campo, hombres que conocían el mar. Pero aún así tenían tanto miedo que despertaron a Jesús y dijeron, Jesús, despiértate, que nos vamos a morir, nos vamos a ahogar. Y Jesús dice, hombres de poca fe, y calma las aguas. Porque muchas veces se nos olvida que en medio de nuestra tormenta, Jesús está ahí al lado de nosotros. Y si Él está en el barco, no hay por qué preocuparse. No se le olvide que cuando estás en la tormenta, esa puede ser la perfecta voluntad de Dios. El lugar donde Él te enseña, el lugar donde Él te está entrenando, el lugar donde Él está formando tu carácter. No te olvides de eso. Porque acuérdate de algo, a Dios le importa más tu carácter que tu comodidad. Me gusta decir mucho esa frase, porque es cierto. Muchas veces estamos incómodos en una situación, pero así es que Dios empieza y sigue formando nuestro carácter. Continuemos. Nuestro quinto y último punto es una disposición a ser usados por Dios. Me encanta. Una disposición de decir, Señor, aquí estoy, úsame a mí. Qué bonito tener un corazón así. Nehemías capítulo 1, versículo 11 dice, te ruego, Jehová, que esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre.
concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel hombre. En aquel entonces servía yo como copero al rey. ¿Se acuerda que les dije que Nehemías tenía un cargo muy importante? Aquí lo podemos ver. Nehemías no solo usaba para que Dios resolviera ese problema, ¿cierto? Muchas veces vemos una situación, vemos una necesidad y decimos, Señor, te pido que tú ayudes a esa persona, te pido que tú ayudes a esa iglesia, te pido que tú ayudes a esa comunidad o que tú ayudes a esa situación. Pero Nehemías no solo hace eso, sino que se ofrece sí mismo como un instrumento a su obra. Y eso es muy hermoso. Porque esto me recuerda a la respuesta de Isaías, en Isaías capítulo 6, versículo 8, donde Isaías dice, heme aquí, envíame a mí. El corazón de Nehemías estaba listo para ser usado por Dios, sin importarle el costo. Les hago una pregunta. ¿Estamos dispuestos a dar un paso de fe cuando Dios nos llama a ser parte de su obra? Es un poco difícil de responder esa pregunta, porque muchas veces queremos decir, heme aquí, Señor, envíame a mí, pero cuando el Señor de pronto nos está enviando a un lugar que no queremos ir, o a hacer algo que no queremos hacer, o de pronto a pasar por alguna dificultad, ahí sí decimos, Señor, heme aquí, pero envíalo a Él. De pronto decíamos, o hasta de pronto dice, Señor, envía a alguien, necesitan ayuda, envía a alguien. Pero nuestro corazón debería ser, Señor, aquí estoy, no soy perfecto, pero tú no buscas a hombres perfectos, a mujeres perfectas. Tú buscas a hombres y mujeres con un corazón dispuestos a obedecer. Eso es lo más hermoso que le podemos ofrecer a Dios, es obedecerle a Él cuando nos ha llamado a hacer algo. Nehemías pide gracia delante de aquel hombre. Si escucharon esa parte que decía, dame gracia y éxito delante de aquel hombre. ¿Qué hombre estaba hablando aquí Nehemías? Se refiere al rey Artajerjes. Es un poco difícil esa palabra, en inglés es Artaxerxes, pero en español Artajerjes, que era el rey perso. ¿Pero qué? Eso es grave. Tener que ir delante de una persona tan importante, pero me encanta de que aún así Nehemías le pide a Dios que le dé gracia. Dame gracia, Señor. Dame éxito, Señor. Nehemías no tuvo miedo de involucrarse. Él no solo vio la necesidad, sino estuvo dispuesto a actuar. ¿Te acuerdas nuestro punto? Una disposición a ser usado por Dios, como lo fue Nehemías. Acuérdate lo que dice en Romanos capítulo 6, versículo 13, que dice, no presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Qué bonito eso, que nosotros podemos presentar nuestro cuerpo, presentar nuestros sueños, presentar nuestros deseos a Dios como instrumentos de justicia y decir, Señor, aquí estoy, te quiero servir, úsame a mí. Y vas a estar sorprendido de lo que Dios va a hacer a través de ti cuando estamos dispuestos a servirle con un corazón sincero. En conclusión, la historia de Nehemías nos recuerda que la restauración comienza en el corazón, antes de hacerse en el exterior. Nehemías no se conformó con lamentarse por la condición de Jerusalén. Llevó su carga en oración y se dispuso a hacer la respuesta de su propia petición. Escuchen eso.
Nehemías se dispuso a hacer la respuesta de su propia petición, diciendo: Señor, esta situación es grave, yo quiero que tú me uses, yo quiero que tú me envíes si es tu voluntad. Dios sigue buscando personas con corazones sensibles y con una fe basada en sus promesas y una disposición de ser usados para su propósito. No importa cuán grandes sean las ruinas en nuestras vidas, cuando nos acercamos a Dios y nos humillamos ante Él, Él es fiel para levantar y restaurar nuestras vidas. La pregunta es: ¿te vas a quedar observando las ruinas o te vas a levantar en fe como Nehemías? Que Dios los bendiga, hermanos. Espero que este estudio haya sido de bendición. Vamos a continuar este domingo en Romanos capítulo 1, la segunda parte del capítulo 1. Y nuestro siguiente miércoles vamos a estar en Nehemías capítulo 2. Espero que hayan disfrutado este estudio a través de la palabra de Dios y que haya sido de bendición para ustedes como lo fue para mí. Así que oremos. Señor Jesús, te damos las gracias esta noche, Señor, por tu hermosa palabra, por tu palabra, Señor, que es tan poderosa. Oramos, Señor, que nuestra fe sea basada no en emociones ni en sentimientos, sino en tu palabra. Te pedimos, Señor, que tu obra se haga en nuestras vidas, que estos muros arruinados sean reconstruidos, que nuestros matrimonios sean reconstruidos, que nuestra familia, relación con nuestros hijos, sean reconstruidos, que nuestros corazones y nuestra vida espiritual sea reconstruida, Señor. Padre, porque tú eres más grande que cualquier obstáculo y porque, Señor, tu amor nos va a alcanzar en los lugares más lejanos. Te amamos y te alabamos y te damos la gracia por tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Dios los bendiga, queridos hermanos.